y compartir pantalla. Bien, aquí estamos. Bueno, vamos a arrancar con una foto difícil. ¿Dónde está? Ay, es un JPG. Espera. Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer es arrancar a editar un poco esta foto, con lo que veníamos trabajando en otros módulos, que nos vamos a meter más a fondo en este, que tiene que ver con sobre todo con las capas de ajuste y las curvas y la exposición por sectores, ¿sí? Esta es una foto que si uno la toquetea un poco, en un montón de zonas que se ven oscuras, hay un montón de información, bueno, y la perdemos porque es lo que suele suceder cuando sacamos estas fotos que tienen tanto contraste de luz, ¿no? Es una zona, digamos, con techo, donde no entra tanta luz, y sin embargo están estas arcadas donde vemos la luz detrás y genera mucho contraste. Esperen que ahí se está tratando de conectar de vuelta. Bueno, bien, entonces uno en este tipo de situaciones, cuando expone, tiene que exponer para la parte iluminada. Recuerden siempre esto, que cuando tengo contraste de luz, ¿sí? No tengo que buscar exponer en el medio, ¿sí? Hacer un promedio de la luz y de la sombra, porque básicamente me queda todo mal. Siempre lo importante es que la cámara registra más en las zonas oscuras que en las zonas claras. Todos los sensores tienden a sobreexponer y perder la información con mayor rapidez que en la subexposición. Entonces, lo que me conviene es siempre exponer hacia lo que tiene luz, porque después, cuando, digamos, si tengo un manejo del Photoshop o de algún otro programa, puedo recuperar la información de los tonos más oscuros, mientras que a la inversa no voy a poder, ¿sí? Entonces, un poco lo que vamos a hacer ahora es tratar de recuperar todo esto, ¿sí? De trabajar sobre esto. Bueno. ¿Se acuerdan? Acá tenemos las capas de ajuste, ¿sí? Las capas de ajuste son modificaciones que hago sobre la imagen, pero que no la hago sobre la capa en la que estoy trabajando, sino que la hago justamente en una capa de ajuste, que es una capa que se va a crear automáticamente por encima de la foto, donde tengo la información de algo. O sea, esta capa no tiene una imagen, sino que lo que tiene es información de, por ejemplo, si elijo tono saturación, ¿sí? Ven, acá se creó la capa, entonces saturo la imagen, desaturo la imagen, ¿sí? Y esto que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo sobre la imagen, sino sobre la capa de ajuste. Visualmente, es lo mismo lo que está sucediendo, digo, sería lo mismo. Fíjense, yo acá tengo estas opciones en capa de ajuste, y si voy a imagen, ajustes, tengo las mismas opciones, ¿sí? Recuerden siempre esto. La diferencia sería que si yo voy a imagen, ajuste, y hago un ajuste sobre la foto, voy a estar trabajando sobre la imagen, y entonces lo que genero con esto es un ajuste destructivo, es un ajuste que no me permite volver atrás. O sea, siempre puedo volver atrás con un control Z, dos control Z, ¿sí? Pero si yo hago 15 pasos, y cuando hice 15 pasos me doy cuenta que el décimo no me gustaba, voy a tener que deshacer los últimos 5, no puedo deshacer el décimo. Eso sería un ajuste destructivo,
¿sí? O, por ejemplo, si yo hago 15 pasos y guardo la foto y mañana la abro y quiero seguir modificándola, no voy a poder, porque ya la guardé, y eso quedó como la historia del proceso que hice, que no puedo recuperar ya. ¿Sí? Mientras que, si yo trabajo con capas de ajustes, que tengo las mismas opciones, todo este menú va a ser el mismo, la diferencia es que en vez de trabajar sobre la foto, trabajo justamente sobre una capa de ajustes, una capa nueva. Entonces esto me da la posibilidad de modificar siempre el archivo, ¿sí? No importa cuántas cosas haga después, yo siempre puedo volver a esta capa de ajustes y puedo modificarla o borrarla incluso, o bajar la opacidad de la capa, ahora vamos a ir viendo todo eso, pero le puedo hacer un montón de otros ajustes, porque quizás también a veces pasa que yo hago determinadas acciones sobre una foto, y a medida que sigo, quizás me doy cuenta que algo que hice antes ya no me funciona tan bien, que encontré una manera mejor. Por ejemplo, bueno, cuando trabajo con capas de ajustes, puedo volver atrás tanto como quiera o hacer modificaciones sobre lo que ya hice. Y por otro lado, recuerden que si yo grabo la foto, la guardo, perdón, la foto, y la vuelvo a abrir, si la guardé en PCD o en TIFF, tengo cada una de las capas de ajustes, o sea que aunque yo guarde la foto, cada vez que la abro, puedo seguir trabajando sobre el IA. Entonces, por eso es un ajuste no destructivo. ¿Sí? Acuérdense siempre que para eso tengo que guardar en PCD o en TIFF, porque si guardo en JPG, lo que hace es crearme una imagen que vendría a ser la conjunción de todo lo que hay. O sea, lo que hace es, lo que yo estoy viendo, al momento de guardar, me lo guarda así, pero en una sola capa. No tengo ninguna posibilidad de modificar nada de todo el proceso sobre el que trabajé. ¿Escribió Consuelo? Bueno. Entonces, por ejemplo, acá, si saturamos la imagen, satura todo, ¿sí? Virginia, si vos algo de esto no viste, porque bueno, las demás chicas hicieron conmigo otros módulos, pues quizás se han olvidado cosas, pero yo sé que las vieron, lo vamos refrescando. Pero si vos quizás algo no lo sabés, avísame. Sí, sí, yo la capa de ajuste lo vi en un curso de edición en blanco y negro, para hacer Ah, modificaciones ahí en blanco y negro, ¿no? Pero es la misma cosa. Lo que sí no sé, por ejemplo, es cómo iluminar una parte de la foto y no iluminar otra, por ahí eso sí. sí, sí, eso lo vamos a ver ahora, no te preocupes, ¿eh? Estoy siguiendo bien. Gracias. Por favor. Bien, cualquier cosa me interrumpís, no te das problemas, ¿sí? Para todas. Dale. Bueno, entonces si yo, por ejemplo, saturo la foto, ¿sí? Otra cosa que me permite la capa, además de que yo puedo ir haciendo, supongamos que después de esto hice otra capa y le puse, no sé, brillo y contraste, le subí el contraste, estoy haciendo cualquier cosa, no se fijen en el resultado de la imagen, ¿no? Y vengo, hice otra capa acá, y después digo, me quedó muy saturada, yo puedo volver a esta capa, ¿sí? Vuelvo a las propiedades y puedo volver a modificar la saturación. Esto nunca se me inhabilita mientras yo conserve las capas en el archivo PSD y lo guarde correctamente, no se me va a inhabilitar esto, voy a tener siempre esta posibilidad. ¿Sí? Acuérdense eso que es re importante. Otra, por si tienen dudas, yo tengo las ventanas acá a la izquierda porque yo las puse a la izquierda. O sea, es exactamente lo mismo, las ventanas con los menús se pueden correr para un lado o para el otro. Les aviso porque a veces quizás confunde que estén en diferente lugar, pero yo lo hago porque me resulta más práctico tener todo concentrado de un lado. Ahí estás, Consuelo. No puedo creer. Ya estás. Tuve que actualizar, perdón por la interrupción, pero tuve que instalarlo de vuelta. El programa. Actualizarlo, había una actualización disponible, entonces, bueno, Y ya que estaba. claro, y no lo usabas hace tiempo, capaz, y te quedó colgado. Cambié la máquina, ese es el problema. Ok. ¿Y estás en Buenos Aires? No, estoy en Pinamar con un internet que espero que funcione bien. Bah, te envidiamos igual, así que. Bueno, Bueno. no sé qué me perdí. No, estamos haciendo un poco un repaso de las capas de ajuste. ¿A mí me ven o no? No me ven, ¿no? Pues igual estás No, compartiendo pantalla. yo estoy compartiendo la pantalla y a vos te doy una fotito congelada, la que será tu foto de perfil. Okay, ahora, mientras vos seguís contando un poquito, veo que de tocar. Acá ya está, ya encontré. Ahí está el problema. Listo, ahí está, ahora sí. Perfecto, ahí estás. Bueno, entonces, recuerden esto, que cada capa de ajuste viene siempre por defecto con una máscara. La máscara viene siempre, no tienen que hacerla, no tienen que crearla, está ahí. ¿Para qué me sirve la máscara?
máscara en blanco me muestra, en negro no me muestra. Entonces, venimos por ejemplo a tono saturación, lo voy a hacer así, bien, bien bestial para que sea evidente lo que estamos haciendo. Entonces, blanco, elijo el pincel, elijo el color negro, ¿sí? Y donde pinto, yo pinto en la foto, pero situada en la máscara en la que quiero borrar. Por ejemplo, acá saturé todo, ¿sí? Para el cuerno, y digo, bueno, a ver, por ejemplo, las columnas no quiero que estén saturadas, no me gustan. Entonces, con el pincel y color negro, pinto las columnas. Y donde pinto, lo que hago es recuperar la imagen como estaba antes. ¿Sí? Ahí recupero. ¿Sí? Ahora, siempre recuerden que en contraste se ve medio raro. Esta columna se ve como un gris raro. Si sacamos esta capa, ¿ven? Que es tal cual estaba antes. Entonces, lo que yo hice en la máscara por defecto viene blanca en la capa de ajuste. Yo tengo a la izquierda, esto es el ajuste que hice, y esto es la máscara. La máscara por defecto viene blanca y permite que el ajuste que yo hice actúe sobre toda la imagen. Cuando yo pinte de negro, donde yo pinto de negro, le estoy diciendo que el ajuste en este sector no lo haga. Si yo hago Alt más clic sobre la máscara, estoy acá a la izquierda, Alt clic, miren lo que me muestra la máscara, donde pinté de negro. Esto es útil, por un lado, porque a veces quizás estoy confundida, donde pinté, donde no, si está haciendo efecto. Pero por otro lado, a veces, por ejemplo, me pasa como acá, que me quedaron unos pedacitos sin pintar, ¿no? Y esto me permite como terminar si me falta alguna cosita. Alt clic de vuelta y recupero otra vez la máscara. ¿Sí? Bueno, cuando hago una máscara, cuando pinto una máscara, perdón, puedo hacerlo de diferentes maneras. Por un lado lo puedo hacer como estoy haciendo ahora, que es a mano alzada, agarro y pinto. Yo tengo una tableta gráfica, la tableta hace que sea mucho más fácil a mano alzada porque tengo un lápiz y pinto en un... No pinto sobre la imagen porque mi tableta no muestra la imagen, no tiene pantalla, las más comunes no tienen pantalla, es una tableta negra, y es como el mouse, digamos. Yo tengo mi mano usando en la tableta, pero miro la pantalla, como cuando uno usa el mouse. Mueve la mano y mira la pantalla. Esto funciona similar. Después, por otro lado, podría hacer selecciones. Por ejemplo, puedo agarrar el de selección rápida. Selecciono una columna y luego agarro el pincel y la pinto de negro. Acuérdense que no pinto de negro para pintar de negro, sino para indicar en la máscara que no actúe sobre este sector. ¿Sí? O sea, el ajuste que yo hice con blanco se ve, con negro no se ve. Control D de selección. ¿Sí? Ahora, podría pasar que yo diga, bueno, esta columna que está acá, la quiero... Vamos a seleccionarla. Bueno, ¿qué pasa acá? Fíjense que me selecciona mal. Entonces me selecciona la columna, pero como en este sector la columna se funde con lo otro, no es tan evidente la diferencia, me selecciona mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a agarrar el lazo poligonal y le vamos a decir que reste de la selección. Y entonces acá voy a seleccionar esto. Y le quité toda esa parte. ¿Sí? Entonces recuerden que las herramientas de selección colaboran todas entre sí. No es que elijo una herramienta de selección y ya está. Elijo una herramienta de selección, selecciono algo, pero a ese algo le puedo sumar o restar también. Y para sumar o restar lo puedo hacer con la misma herramienta de selección o puedo utilizar otra y actúan combinadas, no hay ningún problema. Como hago, selecciono la que sea que quiero utilizar y después fíjense que acá arriba tengo crear una nueva, este sería agregar a la selección y este es quitar de la selección, que es el que usé recién. Y recuerden el último, que es como el hermano bobo, que es el que no sirve para nada, pobre, que es seleccionar una intersección entre dos selecciones, complejísimo, no es muy útil, digamos. Bien, entonces, una vez que seleccioné esto, vengo al pincel y nuevamente le borro
el ajuste que hice, que en este caso sería la saturación. Pero supongamos que no quiero volver a lo que era originalmente la imagen, ni la quiero tan saturada, quisiera algo más intermedio. ¿Qué puedo hacer? Puedo bajar el flujo del pincel. Acá le bajo el flujo, por ejemplo, al 50%. ¿Ven? Y entonces me desatura, pero no tanto. Vamos a bajarlo más todavía para que sea más evidente. Estoy haciendo control Z ahí. Vamos a bajar a 24. ¿Ven? Desatura menos. Disculpa, ¿Sí? ¿dónde está el 24? Porque yo veo flujo ahí de pincel y me aparece un 100. Ah, en flujo dice 24, pero a veces tarda como... Lo que puede pasar es que esté medio lenta la conexión y te esté llegando un poquito después la información. Por eso, mejor soy yo, pero... Sí, sí, en flujo dice 24 ahora, en la mía. Ah, buenísimo. Una cosa importante es cuál es la diferencia entre el flujo y la opacidad. Se los voy a mostrar nuevo. Se los voy a mostrar de una manera bastante simple. No, pero si hace un archivo nuevo. Archivo nuevo. Bien. Entonces voy a agarrar un pincel con el color negro y vamos a usar la opacidad en 100 y el flujo bajito. Le vamos a poner 6, le puse. Entonces, hago una línea y fíjense, el color es negro, pero se ve gris porque le bajé el flujo. Pero si yo pinto encima, la voy a ir oscureciendo. O sea, que por más que el flujo sea bajo, si yo voy pintando y pintando encima, me va a quedar como el color era originalmente. Entonces lo que puedo hacer de esta manera es tener control. Ir de a poquitito. Cuando quiero ir opacando algo, por ejemplo, lo voy haciendo de a poquitito. ¿Sí? Ahora, voy a subir el flujo a 100 y voy a bajar la opacidad a 7. Fíjense que pinto encima y no pasa nada. ¿Sí? O sea, le adjudico una opacidad y ahí se queda. Ven que no, acá hago como un degradé. Ahora, si ven que ahí sí puedo. Lo que yo estoy haciendo es pintar, bueno, yo con el lápiz, pero si tuviese con el lápiz óptico, pero si tuviera el mouse es lo mismo con el mouse. Si ustedes apretan el clic del mouse y pintan, 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 pintan en opacidad, les queda como me pasó acá al principio. ¿Sí? Acá estoy pintando sin levantar el lápiz. ¿Sí? Si levanto y vuelvo a apoyar, me vuelve a pintar encima. Si levanto y vuelvo a apoyar, vuelve a pintar encima. Pero si no apoyo, no sube la densidad, es siempre igual. Mientras que en el flujo, si yo voy pintando encima, se va generando una sumatoria. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Esa es la diferencia entre el flujo y la opacidad. ¿Para qué casos usarías cada uno, por ejemplo, un ejemplo práctico? Uno u Yo, otro. en general, uso más el flujo, porque lo uso mucho, ahora lo vamos a ver cuando trabajo con las capas de ajuste, por ejemplo, con las curvas, para darle más o menos luminosidad a un sector, lo que hago es subir una curva, por ejemplo, para darle mucha luz, y voy pintando, le bajo muchísimo el flujo, que sea bien bajo, porque si yo lo tengo alto, hago un trazo y me va a quedar marcado. Como lo que yo quiero es que no se note el trazo, le bajo mucho el flujo y voy pintando de a poquitito, y va sumando. Si usara podría usar la opacidad, simplemente me resulta menos práctico porque tengo que pintar, levantar, levantar, pintar, levantar, pintar. Todo el tiempo tengo que levantar el lápiz. Mientras que con el flujo le voy pintando encima hasta llegar a donde quiero. ¿Sí? Claro. Bueno, medio parecido como uno pinta, digamos, con lápices o con crayones, que a medida que vas pintando encima se va haciendo cada vez más intenso el color. Guardar, no. Bien. ¿Sí? Entonces acá. Bien. Bueno. Vamos a tirar estas capas de este espanto que hicimos. Y vamos a ver qué podríamos hacer con esta foto. Esperen que me interrumpe, les voy a bajar la ventana del Zoom porque me tapa la imagen. Cualquier cosa, háblenme que no las veo.
Bueno, entonces, primero que nada, lo que voy a hacer es crear una nueva capa de ajuste de curvas, ¿sí? Y acá voy a levantar un poco. ¿Ven? ¿Cómo está todo mucho más iluminado ahora? Fíjense si le saco el ojo a esto que hice recién, cómo era antes y cómo es ahora. Uy, me saqué la foto, me equivoqué. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Ahora, por un lado, una cosa que podríamos hacer es decir, supongamos que queremos que las zonas claras no estén tan iluminadas, ¿no? Que las zonas claras quizás quedan con mucha luz. Ustedes no se preocupen si lo ven diferente, porque como saben, en cada monitor se ve diferente, y quizás yo justo algo, ustedes me dicen, yo no lo veo medio oscuro, medio claro, son diferencias de monitores. Claramente yo estoy trabajando para lo que veo yo. Este es el problema del Photoshop por Zoom, ¿no? Que no podemos ver todos lo mismo. Pero bueno, ustedes entienden que quizás si yo estoy oscureciendo algo, pues yo lo veo claro y quizás alguno no. Entonces acá, por ejemplo, podría, con el pincel y el color negro, pintar en una zona, ven que, bueno, no me estaba respondiendo, a ver. Ahí está, ahí responde. Sí, pintar en alguna zona que veo un poco clara. Una cosa que yo podría hacer acá, vamos a ver cómo queda, es ir a selección, gama de colores, y elegir iluminaciones. Ven que me está mostrando en blanco las zonas que son las que están más iluminadas. Le puedo modificar el rango. ¿Sí? Lo bajo. ¿Cómo? Ay, interrumpa, pero de vuelta, ¿dónde fuiste? Porque no me aparece, me llega todo con Ay, delay. no te preocupes. Control Z. Fui a selección, arriba, el menú es el que está arriba, ¿no? Donde dice archivo, edición, imagen. Entonces voy a menú, selección, gama de colores. ¿Sí? Y en la gama de colores me deja elegir o los colores o por iluminación, iluminaciones, medios tonos o sombras. ¿Sí? O puedo también ir a muestreados. Si voy a muestreados, lo que hago es, me pone un gotero, ¿no? Y voy eligiendo los sectores que quiero. En este caso, como lo que me pasa es que los sectores que están muy iluminados quizás se sobreexponen porque le di más luz a la imagen, voy a ir a iluminaciones. ¿Sí? Y lo que puedo es modificar la tolerancia y el rango. Bien, ahí lo que veo en rojo es lo que no está seleccionado y lo que veo en blanco es lo que sí. Entonces, una vez que tengo esto seleccionado, una cosa que puedo hacer es con el pincel en negro, pintar donde está seleccionado. ¿Por qué? Porque cuando yo pinto en negro, lo que estoy haciendo es decirle que esto que le di más luz no actúe en estas zonas. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Si vengo a Alt acá, para ver la máscara, ¿ven cómo me muestra cómo estoy pintando en negro? Que son las zonas que están más iluminadas. Al clic de vuelta sobre la máscara,
Entonces, bien, si yo saco el ojo, el ojo, estamos hablando acá de la capa de ajuste que hice, cuando saco el ojo veo cómo era la foto originalmente, porque lo único que le hice fue esta capa de ajuste. La foto era así, y ahora la veo así, más iluminada. ¿Sí? ¿Cómo podría ser para ver la foto como es, con esta capa de ajuste, pero sin haber enmascarado esto, ¿no? Sin haber pintado de negro? Bueno, el ajuste tiene esta ventana que está acá se llama propiedades, que es la ventana que me abre cuando hago un ajuste, ¿no? Por ejemplo, en este caso son las curvas, antes era la saturación. Entonces, tengo la curva con lo que hice, y este botoncito al lado, en las mismas propiedades, tengo el ajuste y la máscara, ¿sí? La máscara es esto que hice, esto, negro. Lo que pinté en negro, digamos. Lo blanco y lo negro es la máscara. Si yo bajo la densidad, lo que estoy bajando es bastante sutil. No sé si se llega a dar cuenta. Pero lo que estoy bajando es la intensidad del negro, de las zonas que pinté de negro, ¿sí? Ahora en otras zonas va a ser más notorio, ¿sí? Que vamos a trabajar sobre los tonos un poquito más oscuros. Entonces, por ejemplo, esta zona de acá, ¿sí? La zona que está acá delante de la baranda, está un poco oscura. Entonces, vamos a ver de hacer otra capa de ajuste más de niveles. No lo quiero aclarar muchísimo, ¿por qué? Porque está fuera de foco. Entonces, si lo aclaro muchísimo, como está muy adelante, va a ser demasiado llamativo y no me conviene hacer demasiado llamativo algo que está fuera de foco. ¿Sí? Porque bueno, aprovechamos esto, ¿no? También para pensar la imagen desde la estética, desde la composición, y no solo desde los recursos técnicos, ¿no? Pensar por qué sí haría o no haría determinadas cosas. Entonces, lo mismo, esto lo podría pintar a mano alzada, o puedo elegir una herramienta de selección, como por ejemplo la de selección rápida. Ahí me pasé un poquito, pero no importa. No importa porque como ahora tengo que pintar, simplemente no pinto ahí. Elijo el pincel con el color negro, ¿sí? Perdón. Yo acá, disculpen, vuelvo un paso atrás que me comí. Aclaré, ¿sí? Pero el resto de la imagen quedó muy clara, le estoy sacando, ¿no? Le estoy sacando ese encanto, ese contraste de luz. ¿Se dan cuenta? Y con esto la achato a la imagen. Yo lo único que quería era aclarar este sector. ¿Cómo? ¿No te conviene invertir la capa? Exactamente. Quiero invertir la capa y me había olvidado. Cuando fui a pintar me di cuenta que no había hecho ese paso, que era invertir la capa. ¿Qué quiere decir invertir la capa? Que esté toda pintada de negro, que lo hago con la control más I latina, control I, me la pinta de negro, ¿ven? ¿Para qué? Porque entonces justamente lo que voy a hacer es pintar esto de blanco. Es exactamente lo mismo que hacíamos antes, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque como en su mayoría a la imagen la quiero como era antes y solo un pedacito le quiero aplicar lo que hice recién, es más práctico invertir la máscara y pintar de blanco que pintar de negro todo lo demás. Entonces ahora sí, selecciono acá. Bien. Y ahí me quedó un pedacito sin seleccionar. Voy a elegir el pincel y ahora como color voy a elegir el color blanco, ¿sí? Si en estos cuadraditos de acá abajo tenían seleccionados otros colores, porque estaban usando para otra cosa otro color, en estos dos cuadraditos más chiquititos que hay arriba, le digo que me vuelva al blanco y negro, ¿sí? Yo ahora necesito usar blanco. ¿Ven? Recuerden también que si yo estoy disconforme con algo, me pasé, por ejemplo, pinté acá que no quería pintar, cambio a negro, y pinto con negro, y recupero. Esta es una de las grandes ventajas de las máscaras, paso de blanco a negro, ¿sí?
y puedo ir y volver sin ninguna pérdida de información ni de calidad. No tiene ningún costo, digamos. Entonces, con la letra X puedo pasar de blanco a negro, acuérdense. Estos atajos que parecen una tontería me facilitan mucho y me ahorran muchísimo tiempo, entonces vayan tratando de acostumbrarse a los atajos. Yo recomiendo siempre tener una hoja de atajos, porque después con el tiempo uno se los va acordando, pero al principio tenés una hoja, vas mirando la hoja y nada, después de un par de veces te quedan, ¿no? Entonces, con el color blanco acá tengo que pintar, ¿sí? Ahora tengo todo puesto al 100, ¿ven? El flujo y la opacidad. Entonces, vamos, en este caso voy a usar, voy a bajar la opacidad, no el flujo, y después vamos a ir viendo si necesitamos más. Voy a agrandar el pincel porque total ya está seleccionado, por lo menos en este sector. Después allá arriba voy a tener un poquitín más de cuidado. ¿Por qué acá bajé la opacidad y no el flujo? Porque como era algo, un sector como muy concreto, muy rígido, no es que tiene como algo muy duro, no quería que tenga diferentes tonos, que es lo que me va a pasar si voy pintando. Así hago que la máscara sea toda pareja. ¿Sí? Y ahora voy a achicar un poquito el pincel. Me pasé. Y le pinto un poquito acá. Acuérdense siempre que cuando quiero trabajar en algo, igual ahora lo vamos a ver en otras imágenes, pero en muchos casos me conviene bajar más el flujo, la opacidad, que sean bastante más bajos. ¿Sí? Fíjense que ahí deja de ser un manchón, como fue en otro momento, ¿sí? Pero si quiero puedo bajar todavía más la opacidad, como para tener, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo bajo la opacidad o el flujo, lo que tengo es más control de lo que estoy haciendo. Si no, yo hago un trazo y ya el cambio es brutal. Y le paso otra vez más. Bajé un poco la opacidad y le paso una vez más. Ahí deselecciono y me quedo así. Si yo quiero ver cómo era antes, le saco el ojo a la capa de ajuste que está arriba de todo, ¿ven? Fíjense que la idea acá es que quede un poco más claro para que no sea un manchón negro, como me pasaba sin esto, digamos que de esta manera es medio un manchón negro y tiene mucho peso. Lo aclaro un poco para que no tenga tanto peso, pero tampoco lo aclaro tanto como para que cobre protagonismo, porque en realidad no es algo ni importante, ni que esté en foco, ni nada. Solamente no quiero que esté demasiado claro, demasiado oscuro ni demasiado claro. ¿Sí? Ahora, como ya aclaré acá, si yo quiero, puedo incluso aprovechar eso para otras. Por ejemplo, acá, voy a subir la opacidad y bajar el flujo mucho, a 6, por ejemplo. Y pinto un poquito para que también esto... Fíjense que a lo mejor cuando yo lo estoy haciendo, lo miran y les da la sensación de que no estoy haciendo nada, y esto es porque lo estoy haciendo bien, pero no por mandarme la parte, a veces lo hago mal, y cuando lo hago mal, me doy cuenta porque veo que me estoy dando cuenta, justamente. ¿Sí? O sea, el parámetro de que lo estoy haciendo bien es fijarme que no esté viendo los trazos de lo que hago. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy haciendo algo? Si saco el ojo, ¿ven que hay un cambio? Sutil, pero lo hay. Y puedo incluso sumarle mucho a la imagen, porque puedo decir, bueno, estos sectores los dejo un poco más chicos, pero para darle más contraste y más volumen, resalto, pinto con blanco esta linita del medio, ¿ven esta? Ahí. Entonces, a esa le doy un toquecito más de claridad. Esto un poco lo que me permite esta técnica que vamos a seguir, que es como para mí es fundamental a la hora de retocar, es la vieja técnica del laboratorio blanco y negro, que en el laboratorio blanco y negro era dificilísimo y esto llevaba horas y horas porque claramente tenía que poder hacer todo en muy pocos segundos sobre una foto sin ver lo que estaba haciendo, la revelaba y cuando terminaba de revelar me daba cuenta que había hecho todo mal y tenía que volver a empezar y no es que podía ir corrigiendo, digamos que eran todos procesos destructivos, no como el Photoshop que me permite los no destructivos.
Pero fíjense la diferencia. ¿Ven? Siempre es importante fijarse que estén parados en la máscara para no hacer lío, ¿sí? Porque si no van a pintar la foto, por ejemplo. Bueno, si estoy parada en el ajuste no me deja. Fíjense que si me paro en el ajuste, me pone un cartelito de un símbolo de prohibido. No puedo trabajar sobre el ajuste. Digamos, el ajuste lo trabajo en las propiedades. Si no, tengo que estar en la máscara. O sea, no, ahí no puedo hacer lío porque no me deja hacer nada. ¿Sí? Clau, ¿te pasa una consulta, una duda? Sí, por supuesto. ¿Para qué usas, digamos, porque, a ver, curvas y niveles son más o menos parecidas las cosas, o sea, vos podés aclarar o oscurecer con ambas. Sí. ¿Para qué usas más una que otra? Ahí, O sea, ahí lo muestro. a veces Pero no me decido a si veces no te nivel decís. o curvas, entonces... En realidad es como que los niveles son una versión un poco más simplificada. Ahora lo vamos a abrir y lo vamos a ver. Miren, ahora, ¿ven este sector de escalera? La de atrás. Miren cómo cambia. ¿Ven cómo se realza? Sí. Bueno, así puedo pasar horas editando una foto. No vamos a pasar horas con una, pero sí vamos a ir viendo muchas cosas que se pueden hacer. Ahí le saqué los dos ojos para ver un poco lo que preguntás vos. Niveles. ¿Cómo te dicen Consuelo? Porque Consuelo es muy largo. Consu. Consu. O Connie, ¿no? Es el... No, ¿mi nombre? No, digo que Connie es como el No, Consu. apodo. Ah, bueno, Consu. Ah, no, Connie es de Constanza, no de Consuelo. Sí. Bueno, entonces, los niveles tienen básicamente 3 deslizadores, que es el de la izquierda, donde puedo oscurecer los oscuros. El de la derecha, donde puedo aclarar los claros. Y el del medio, donde puedo oscurecer o aclarar los tonos medios. ¿Sí? Y por otro lado, algo que se usa un poquito menos, que son los dos de abajo. Entonces, esto me permite aclarar los tonos oscuros, con este aclaro el oscuro, que fíjate que no es algo muy utilizado porque la imagen me queda lavada. Si lo uso, lo voy a usar quizás una nada, ¿no? Un poquitín. O oscurezco los tonos claros, que también lo mismo, una Es un nada. poco más impreciso que con respecto a la curva. No tiene tanto que ver, sí, es impreciso no en cuanto a la cantidad de lo que puedo modificar, sino a que acá tengo oscuros, claros y medios. De oscurecer un poco los claros, yo a veces lo uso muy poquitito, sobre todo si voy a imprimir una foto. ¿Por qué? Porque cuando uno imprime, como los sistemas de impresión son de colores aditivos, o sea, la hoja es blanca y le sumamos colores a hoja, si en mi foto tengo blancos, que son completamente blancos, lo que va a hacer la impresora es no imprimir en ese sector. Y se va a ver el blanco del papel. Y cuando se ve el blanco del papel, queda medio chocante, porque se nota, digo, es un lugar donde no imprimió en la foto. Entonces, si yo le agrego muy poquitito ahí, le oscurezco un toque en los blancos, lo que voy a hacer es que la impresora imprima sobre ese lugar. Mínimo, va a ser casi imperceptible, pero no va a ser el blanco absoluto de la hoja. ¿Sí? Eso es lo que está bueno cuando tengo blancos muy... Pero entonces lo harías después de haber editado todo. Sí, claro, al final de todo, si voy a imprimir y veo que claro, en la foto tengo algo con un brillo, por ejemplo, ¿ves acá abajo? sí, Este reflejo. Bueno, sí. acá podría suceder, vamos a agrandarlo un poco más. ¿Ves? Que estos blancos, la impresora no los imprima, porque son un blanco brillante sin información, no hay nada, es blanco. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjate que si yo oscurezco, mira. ¿Cómo me doy cuenta cuando en un lugar no hay información? Bueno, esta es una manera. Yo oscurezco todo y fíjate que ahí queda blanco. Sí. Entonces ahí veo que no hay información. Lo puedo hacer al revés en un sector oscuro. Decir, bueno, a ver, acá hay información. Aclaro, y veo que hay información, ¿ves? Esa es la manera de saber. O sea, si yo quiero trabajar una parte y digo, a ver, voy a poder rescatar algo,
yo lo que hago a veces es llevar los niveles o las curvas al extremo, solo con el objetivo de ver qué hay. Si hay información o si voy a estar trabajando para nada. Entonces, en vez de perder el tiempo con cosas que no tienen sentido, me fijo primero. Entonces, si yo acá, ¿ven? Ahí que oscurecí, Sí. que oscurecí un poquito los claros, ¿sí? Entonces, no es que voy a rescatar información, porque en esos lugares brillantes, digamos, que con mucha luz, no hay información, el sensor no captó información, no hay manera de recuperarla. Pero lo que puedo hacer es que no sea blanco absoluto, para que la impresora imprima algo en ese papel. Claro, está bien. ¿Sí? Incluso si quiero, lo hago en una capa, ¿no? Para asegurarme de que no afecte ningún otro lado. Perdón, acá abajo. Para asegurarme que no afecte, le doy un toquecito ahí, y lo que puedo hacer también es, lo hago en una capa de ajuste nuevo, con control y le invierto, lo hago negro y pinto en blanco solamente en esos sectores. ¿Sí? Entonces estos son los niveles. Vamos a poner el ojito, y ahora las curvas. Entonces, la diferencia con la curva es un gráfico de doble entrada, donde al igual que en los niveles, para arriba tengo la cantidad de información y hacia la derecha los tonos, desde oscuros a claros. Presten atención que a veces me ha pasado que hay gente que lo tiene al revés. O sea que en vez de ir de oscuro a claro, va de claro a oscuro. No sé si es que se puede cambiar la configuración en algún lado o qué, no lo he encontrado, pero debe ser que se puede. Y entonces, yo esto lo puedo tocar en cualquier lado. Esperen que vamos a ver la imagen completa, ahí vamos. Y puedo tocar cualquier punto de la imagen, lo más claro, lo más oscuro. Bueno, claramente dice cualquier cosa. Este botón de acá abajo, ven, tengo el tacho de basura, el ojo, una flechita que hace así curva. Con esa flechita curva vuelvo la curva a la original, digamos, a la curva recta, a la curva que no es curva. Por ejemplo, las curvas se usan mucho para contraste, puedo decirle. Acá abajo, en general se usan así. Tengo una grilla acá, y en este punto lo tiro un poquito para acá, para oscurecer lo oscuro. Y un poquitito acá para aclarar lo claro. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el contraste? Que yo acá tengo manejo. Si yo elijo contraste, la verdad es que el contraste se usa poco. Porque si yo utilizo el contraste, lo que me pasa es que me aclara los claros y me oscurece los oscuros por igual. Y yo no tengo ningún dominio de lo que está haciendo, ningún control, lo hace como quiere. Mientras que de esta manera yo tengo mucho control, elijo cuánto quiero oscurecer los oscuros y cuánto quiero aclarar los claros. ¿Sí? O puedo oscurecer aclarar los oscuros, o puedo oscurecer los claros, ¿sí? O puedo, vamos a volver atrás, agarrar los tonos medios y aclarar los medios, oscurecerlos, ¿sí? O sea, básicamente esta línea recta no tiene que ver con la ubicación de las cosas en la imagen, tiene que ver con los tonos, ¿no? Estos son los tonos más oscuros y van aclarando, aclarando, aclarando hasta que acá tengo los más claros. Y si deslizo una parte de la curva para arriba, los aclaro, y si la deslizo para abajo, los oscurezco. ¿Sí? Lo que tengo básicamente es más control de todo. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí, Sí. sí. No, lo que creo que acá es tener, digamos, en qué situaciones conviene curvas y en qué situaciones conviene niveles. También debe ser de foto, por ejemplo, si hace una foto que tiene mucho blanco, como decías vos recién. Sí, en general los niveles se usa, yo lo uso más como para aclarar o oscurecer un poco toda la foto, o acá, que lo único que quería era aclarar. Pero la verdad igual es que acá usé niveles, pero habitualmente uso más las curvas yo que los niveles. Digamos, que si manejas las curvas, los niveles puedes no usarlos más. Digo, muchas veces usas los niveles porque no entendés bien las curvas, ¿sí? Pero si usas las curvas, puedes ignorarlos un poco los niveles, porque son más completas, digamos que es como que las curvas me cubren los niveles y más. Claro. Lo tengo cubierto lo que hacen los niveles, ¿sí? Bien, bueno, este sector de acá quedó muy bien, y así puedo ir trabajando toda la foto. Por ejemplo,
una cosa que también es importante es ampliar la foto y mirar, porque a veces pasa que cuando yo veo todo en grande, por ejemplo, quizás me parece que acá hay mucha luz en las molduras de las columnas, pero cuando amplío veo que está muy bien. ¿Sí? Entonces a veces otra cosa que hay que tener en claro es que el ojo engaña. Por ejemplo, si yo se me hizo de noche y estoy en mi casa con la luz apagada de noche, voy a ver mucha luz en la pantalla, porque hay mucho contraste con la oscuridad que rodea mi pantalla, y si es de día va a ser diferente. Entonces incluso la luz que tengo en el ambiente confunde al ojo. De la misma manera que en la imagen que yo estoy mirando, el mismo objeto, supongamos que yo agarrara la cara de alguien, ¿sí? y le hago un collage y la pego sobre dos fondos diferentes. Esa misma cara, exactamente la misma foto, con la misma iluminación, la voy a percibir de manera diferente según esté contra un fondo oscuro o contra un fondo claro, ¿sí? Porque eso engaña al ojo. Por eso está bueno ir haciendo zoom en la imagen y ver cómo se ven las cosas realmente, ¿no? Por ejemplo, estas molduras están bien, ¿no? Están muy bien de contraste, todo. Estos sectores de acá, por ejemplo, están más claros, ¿sí? Acá este sector no lo voy a poder oscurecer, esto está sobreexpuesto. Si quieren hacemos una nueva capa de niveles. Acá estoy haciendo niveles porque lo único que quiero es oscurecer todo, ¿no? ¿Ven? Que acá veo cómo tengo más textura, cómo levanto la textura porque oscurezco mucho, se oscurece, todo se oscurece, pero esto no. Por más que yo oscurezca todo esto, no se oscurece, ¿sí? Porque está sobreexpuesto, ¿ven? Miren. Entonces, bueno, un poco también esto lo que prueba es lo que les decía al comienzo, que si yo sobreexpongo cuando saco la foto no voy a poder recuperar esa información. Es mucho más lo que voy a poder recuperar en zonas de subexposición que en las zonas de sobreexposición. Es ese signo de admiración que está al lado como de la coronita. Siempre lo veo y nunca sé qué es. ¿Para qué corona? Arriba de la barra que va del gris al blanco, hay un signo de admiración ahí al lado como una coronita. Sí. Ah, y que me parece que lo que me está diciendo es que hice cagadas, pero claro, como toqué todo. Ahí se fue. Ahí Ahora se fue. Yo a veces lo veo, ¿eh? Lo más seguro es que sea porque yo también me mandé cagadas, o sea, pero bueno. Claro, a veces te lo pone porque subexpusiste todo, porque hiciste alguna macana. Como yo recién toqué todo como así medio probando, sin prestar mucha atención. Ahora como estaba antes, ¿no? Que había quedado tan lindo. Bueno. Otra cosa, acuérdense, en las máscaras, cuando hago las máscaras, es el tema del desvanecer. Que si yo pinto en un lugar, pongámosle que yo pintara acá, ¿sí? Estoy haciéndolo bruto a propósito, ¿no? ¿Sí? Le pongo desvanecer y le subo. Y lo que va a hacer es que los bordes de ese lugar donde yo pinté sean más imprecisos. ¿Ven cómo ahí se fundió? Y si hago alt clic, ¿ven? Fíjense lo que pasa cuando desvanezco. Si está en 0, los bordes son más precisos. A medida que voy desvaneciendo, hago que sean más difusos. ¿Sí? Esto me sirve mucho cuando, por ejemplo, en estos sectores no es tan importante porque yo seleccioné y delimité el área en la que quería pintar. Pero cuando a veces, por ejemplo, pinto, qué sé yo, la parte de abajo del ojo que quedó oscuro y la quiero aclarar, lo que hago es desvanecer para que se funda con el resto y no sea para nada evidente. Entonces, por ejemplo, acá, que esto me quedó mal porque se los estaba mostrando nada más, con X vuelvo al color negro y pinto con negro. Y volvemos a lo que teníamos antes. ¿Sí? Otra cosa que podría hacer acá, acuérdense que para desplazarme por la imagen, si mantengo presionada la barra espaciadora, se convierte en esta manito, ¿sí? Y mientras la tengo apretada está la manito, y entonces con el botón izquierdo del mouse muevo la imagen, o sea, aprieto la barra espaciadora y el botón izquierdo del mouse. ¿Sí?
Y acá le hacemos una capa de... otra capa de ajuste de curvas, por ejemplo. Y, perdón, ahí no. Quería... y aclaramos un poco. Ven que se va a caer ahí. ¿Sí? Básicamente para aclararlo a él que no esté tan oscuro. Entonces, ¿qué hago? De vuelta vengo a la máscara, aprieto Control I, pincel, color blanco, voy a bajar bastante el flujo para que no me quede el trazo de lo que estoy haciendo. Y empiezo a pintar. Ven que no veo, no está muy claro donde estoy pintando, no es obvio. Cuando no es obvio, recuerden que es porque está bien. Acuérdense que en el Photoshop, obviamente que si estoy haciendo algo más fantasioso, no. Pero cuando estoy editando fotos, un poco la regla con el Photoshop, cuando sé que está bien, cuando no se nota. Si yo veo que ese Photoshop está mal, yo tengo que ver la foto y no saber. Digo, a veces uno como fotógrafo lo sabe porque dice técnicamente esto no lo podría haber hecho, entonces sabés que, pero digamos, no se tiene que ver dónde usó el Photoshop, no se tiene que ver las líneas, los ajustes, no se tiene que ver nada de eso. ¿Ven? Fíjense que cuando le saco el ojo y lo pongo, ahí empiezo a ver que está la modificación. Pero cuando lo estoy haciendo, da la sensación de que no estoy haciendo nada. Bueno, con el tiempo uno se va acostumbrando y va empezando a notar que sí hizo, aunque parezca que no. Sobre todo, tampoco es que hay que dejarlo súper claro, ¿no? Porque está bueno que la imagen conserve los contrastes que generan también la idea de dimensión, de volumen, de todo. No tengo que anular los contrastes. Simplemente lo aclaro un poco para que no sea un manchón negro, para que tenga algo de detalle. No voy a tratar de que sea súper claro. Pero fíjense ya ahí cómo cambió. ¿Ven que tiene cara ahora? Sí. Ya no es ese manchón negro. Y le puedo dar al revés en las piernas para que haya diferencia con el fondo, que medio como que se funden. Claro, bueno, ahí lo vamos a hacer. Entonces eso lo tengo que hacer en otra capa de ajuste. Recuerden que pueden hacer cuantas capas de ajuste quieran. En todo caso, lo que les recomiendo es que le pongan nombres. Por ejemplo, acá le vamos a poner aclarar, porque usé esta capa para aclarar, y voy a hacer una nueva. Digo porque después si tienen 10 capas se vuelven locas. Cada vez que quieren buscar una capa no saben cuál es, qué le hicieron, si era esta. Entonces así hacen que todo sea un poco más rápido. Vamos a oscurecer un poquito. Ahí miro. Hay que, un poco, a veces lo que hay que hacer es poder con el ojo descontextualizar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy ajustando esto para las piernas, pero claramente hasta que no lo haga lo veo en todo. Tengo que poder como sacar de contexto y decir, tengo que pensar en las piernas y no en todo el resto. Bueno, fíjense que ahí la piel se ve bastante bien, entonces otra vez voy a hacer Control I, otra vez con el pincel con color negro. ¿Ven que ahí sí se está viendo el trazo? Sí. Entonces quiere decir que es mucho. Hice un par de control Z y bajo todavía más el flujo. Fíjense que estaba en 6, y se veía el flujo. Y ahí también. Vamos a probar con 2. Y si no, también puede querer decir que oscurecí mucho. Claro. Que una posibilidad, si oscurecí mucho, es borrar el ajuste, borrar esa capa de ajuste y hacerla de vuelta, o trabajar la opacidad de la capa. Le bajo la opacidad de la capa, en vez de hacer todo de vuelta, y fíjense que ahí sí que no se ve para nada. La piel es bastante complicada también, ¿no? Me parece que la piel es como un mundo aparte. Es un mundo aparte, sí, te iba a decir exactamente eso. Sí. Otro truco con las curvas, con las curvas básicamente,
es ir al modo de fusión de las capas. El modo de fusión de capas es esto que está acá, ¿no? Por defecto siempre es normal. ¿Qué quiere decir normal? Que se funde normalmente uno sobre la otra, pero esto lo puedo modificar. Y si acá lo pongo en luminosidad, lo que hago es no permitir que modifique el color, porque a veces cuando yo modifico la luminosidad de algo se ve modificado el color. Cuando trabajo con el modo de fusión de luminosidad, puedo trabajar la luminosidad con las curvas sin afectar a los colores. Bien. ¿Eso te lo tomó para todas las capas o solamente para esta de recién? Para esa, cuando pones el modo de fusión es en cada capa. O sea, lo podés hacer en todas, pero tenés que hacerlo uno por uno. Entonces, otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, si quisiera, si hago diferente, es meter todo en una carpeta. Por ejemplo, ahora vamos a hacer eso. Voy a meter todas estas capas en una carpeta. ¿Cómo hago? Con control marco una por una, o marqué la de arriba, shift, marco la de abajo, las tengo seleccionadas, elijo el botón de carpeta, ¿no? ¿Para qué me sirve? Bueno, a veces si tengo muchísimas capas me sirve para tener más organizado, pero también me sirve porque puedo ver un antes y un después. Si yo saco esto, la foto originalmente era así, y ahora es así. Ven que es muy grande la diferencia. Ahora, me parece, ahora que veo, porque está bueno hacer esto, yo lo hago mucho para comparar, y lo que veo es que el piso, este sector, perdió con lo que le hicimos. Yo lo que hago mucho es ir comparando, ¿no? El antes y el después. Ese sector perdió. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijarme en qué capa de todos los ajustes que hice se modificó el piso. Y fue la primera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la primera capa de ajuste. ¿Ven? A esto nos referimos cuando decimos un ajuste no destructivo. En el momento en el que lo hice, quizás no me di cuenta. Digamos, en este caso puede pasar porque yo estoy más atenta a la... Uy, esperen que se me cayó. Más atenta a la clase que al resultado en sí mismo. Me puede pasar porque se me pasó cuando estoy editando una foto, o me puede pasar porque en el momento no se veía, no era tan notorio, y a medida que le voy haciendo otros ajustes, eso termina siendo más notorio. Porque quizás cuando todo está mejor nivelado, lo que está mal es mucho más llamativo todavía. Entonces, en este caso, como hice las cosas bien, digamos, con capas de ajustes, no tengo ningún problema. Vuelvo a la capa, primero identifico en cuál capa de ajuste está esto. En cuál capa de ajuste aclaré el piso que no quería. ¿Cómo lo hago? Sacando el ojo de cada una. Saco el ojo de esta y me fijo. Si no tengo esta capa de ajuste, el piso es más oscuro. Entonces, claramente el problema está ahí. Y lo que tengo que hacer es pintar esta zona. ¿Cómo puedo hacer? En este caso, son medio irregulares los bordes. No puedo seleccionar, por ejemplo, como hice acá, que seleccioné esto. Pero sí puedo probar con gama de colores. Una cosa importante para tener en cuenta es que no es que cuando uno sabe usar el Photoshop le pega la primera en todo. Dice, esta es la manera y esa es la manera. Digo lo mismo que cuando uno saca fotos, no es que porque cuando uno sabe sacar fotos, agarra la cámara y todas las fotos le salen excelentes. Lo que uno sabe es por qué camino ir, ¿sí? Y después va probando. Por ejemplo, acá yo digo, bueno, voy a probar seleccionar esto con gama de colores. Vamos a ver si queda bien. Selección, gama de colores, ¿sí? Que fue lo que hicimos al principio. Y vamos a ver si sale bien. Y si no sale bien, no pasa nada. Volvemos atrás y probamos de otra manera. Entonces, voy a probar esta zona. Vamos a probar con iluminaciones. Le voy subiendo la tolerancia. ¿Ven que ahí me está... ¿Ven que me está marcando todo esto? ¿Qué pasa? ¿Me está marcando otras cosas? Sí, también me está marcando otras cosas, pero no importa, después no lo trabajo lo otro. Lo importante es que me marque lo que yo quiero en este caso. Ahí le doy OK. Perdón. Ahí me mandó una macana que fue que lo trabajé directamente sobre las curvas. Entonces,
directamente me hizo un ajuste sobre esa capa. Voy a ir a la capa de fondo, porque no quiero que me haga un ajuste, lo que quiero es que seleccione. Lo hago a propósito para que vean cuáles son los errores comunes que cometemos siempre, sobre todo ante distracciones. Voy de vuelta a selección, gama de colores. Bueno, ahí es fácil, me queda la última selección que hice, así que solamente tengo que ponerle OK. ¿Sí? Bueno, me seleccionó gran parte de la imagen, como ven. ¿Sí? Pero lo que yo voy a hacer es venir ahora sí a la máscara esta, elegir el pincel con color negro, subirle un poco el flujo porque estaba en 2, y voy a pintar ven ahí, por ejemplo, pinté en el negro y no quedó bien. Ahora, por ejemplo, lo que podría hacer, ahí ven, pinté esta parte de la pierna que tampoco iba. Entonces acá, que me están hinchando un poco las piernas, podemos agarrar el de selección rápida y decirle que me reste de la selección este sector. Bueno. Voy a probar a achicar el pincel. Ahí está. Para más y menos cuando estoy seleccionando, si aprieto Shift es más y si aprieto Alt es menos, ¿sí? Entonces acá le estoy diciendo con Alt que me quite de la selección estos pedacitos de pierna que no van. Bueno, me pasó. Se me pasó de vuelta. Bien, ahí no está. Entonces, por ejemplo, acá ven que no estoy pudiendo seleccionar ese pedacito de pierna. Podría hacerlo de otra manera, que sería agarrar el lazo poligonal y decirle que me lo reste. Ahí está, y le dije que me reste todo eso, ¿ven? Entonces vamos a volver otra vez al pincel. Ven lo que estoy haciendo, ¿no? Me seleccioné mucho más de lo que yo quería, pero todo lo demás, todo el resto, como yo estoy trabajando acá, el resto de la imagen que esté o no seleccionado no me hace tanta diferencia. ¿Ven que ahora se acerca más a como era originalmente? Sí. Sí. Una cosa, cuando yo hago estas cosas, esto es que el pincel con el que estoy trabajando está en dureza 0. ¿Por qué? Porque la dureza 0 lo que hace es que los bordes sean más suaves, menos definidos. Bien. Entonces, vamos de vuelta a control 0 y fíjense, ¿ven que quedó prácticamente igual que antes? Uy, Sí. ahí está. Ahí está. Lo voy a deseleccionar con control D, ¿no? Y fíjense que está mejor el piso ahora. Vuelvo a hacer lo que hacía antes, ¿no? Que es ver el antes y el después, ¿no? Poder visualizar o no todos los cambios que hice juntos en una carpeta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo podría darle más volumen a algunos sectores? Fíjense, acá esta de arriba de todo me olvidé de ponerle, pero era oscurecer. ¿Vieron que les dije vamos a ponerle nombres? Oscurecer. Me hago clic acá arriba y escribo, ¿no? Para modificar. Entonces, por ejemplo, vengo a aclarar, ¿sí? Voy a elegir el color blanco porque pinté todo de negro. Le voy a poner un flujo bastante bajo, 6.
Y voy a aclarar la parte clara de la columna. ¿Sí? Y después voy a venir al de oscurecer, y voy a oscurecer la parte oscura de la columna. ¿Sí? Lo que logro con esto es generar más volumen. Si yo hiciera lo inverso, si oscureciera lo claro y aclarara lo oscuro, lo que haría con la columna es achatarla. Pensemos que estamos hablando de una foto, es una imagen en 2 dimensiones, pero que representa una imagen de 3 dimensiones. Y entonces, la manera, digamos, de ver volumen en una imagen en 2 dimensiones tiene principalmente que ver con las luces y las sombras. Cuando yo anulo esas diferencias de luz y sombra, estoy anulando también la idea de volumen, ¿sí? Entonces, cuanto más contraste entre luz y sombra tengo, voy a tener más volumen en la imagen. ¿El aclarar y oscurecer lo hiciste en nuevas capas o en capas anteriores? En las No, capas en que ya las que tenías. ya había hecho. Ah, está bien. De hecho, digamos, es muy común agarrar una capa y aclarar toda la imagen, agarrar otra y oscurecer. Las paso igual, ahora lo vamos a seguir viendo. Y después lo uso en toda la imagen. Cada vez que quiero aclarar o oscurecer, voy a esa capa que ya hice. Sí, a esto se le llama Dutch and Burn. No sé si lo vieron. Vamos a poner una carpetita y le ponemos DB, que es Dutch and Burn, que es aclarar y oscurecer en inglés. Y es una técnica que se usa mucho en Photoshop. Fíjense. Ahí lo que hice fue meter en una carpetita nada más que estas 2 capas, ¿no? La de aclarar y oscurecer. Y miren las columnas, antes de hacerles esto y después. Si quiero puedo subir un poquito más todavía el flujo. Tengan en cuenta que siempre es esto, para hacer las cosas bien, tengo que no ver el trazo y bajar el flujo, la opacidad. Entonces lo que va a suceder es que me va a llevar más tiempo, porque no es que hago un trazo y ya lo modifiqué, tengo que darle y darle. Pero es lo que me va a permitir que la imagen quede bien y no que me quede una guarangada donde se ven los trazos. Y vamos a aclarar otra vez. ¿Ven? Ahí me quedó el trazo. Y a veces el mismo flujo funciona diferente en diferentes capas, ¿no? Porque depende del ajuste que hice. Y lo que hay debajo en la imagen. ¿Ven que ahí me está quedando el trazo? Sí. Hay que ir encontrando la manera que no quede el trazo. ¿Cuál es el pincel, la dureza, la opacidad? Pero que el trazo no se vea. ¿Sí? Ahí se ve, ¿no? La diferencia. Fíjense que es sutil, no es que voy a pintarle una línea negra y una línea blanca, es sutil. Pero estas sutilezas son las que hacen a la imagen, ¿no? Lo mismo podría ser en estos sectores. Quizás en esta es la parte, bueno, en esta es la parte clara, está muy clara. En estas no tanto, la puedo aclarar un poquito más. Ven, por ejemplo, acá, a ver si está aclarando. ¿Ven? Y después voy a oscurecer. Y vamos a oscurecer un poquito más este lado. Muy poquito lo que oscurecí acá. Vamos a subirle un poquitín más el flujo. ¿Ven cómo es ir probando, ¿no? Sepa uno o no sepa, la diferencia tiene que ver con saber qué camino tomar, por dónde ir. Después, siempre es ir viendo, lo hago, le falta, no le falta, saco el ojo, miro, vuelvo a fijarme. Ven que ahí ya va contrastando un poquito más estas columnas. Las puedo agrandar. Y siempre también, digo, a ver, yo les estoy mostrando, por supuesto, cómo hacer las cosas de una manera súper perfeccionista. Qué sé yo, si es una foto de mis vacaciones y estoy editando 300 fotos, no me voy a tomar este trabajo. Lo voy a hacer para una foto que le doy cierta importancia.
Miren este sector de columnas, las más chicas que están acá a la izquierda. Miren cómo cambió. ¿Lo ven? Sí, sí. Y también un poco lo que me va obligando el Photoshop es aprender a mirar, ¿no? Podría ser lo mismo. A ver, les estoy hablando de un trabajo chino, ¿no? Pero más tiene que ver con entender el proceso que con... Uno no va a hacer esto en cada foto. Lo puede hacer con cada una de estas columnas. Claro ahí. Y oscurezco acá. Pero también lo importante es aprender a mirar para darme cuenta qué es lo que tengo que hacer y dónde. Entonces yo también insisto mucho en esto, ¿no? En ir viendo las imágenes, porque uno puede tener toda la técnica y aprender los procesos, pero después agarra la imagen y no sabe qué le tiene que hacer. Entonces eso también es importante. ¿Ven? Fíjense cómo ahí están mucho más chatas las columnas estas, las chiquititas, Sí. las de la escalera, y ahí tienen más contraste. ¿Sí? Bueno, lo podría hacer en cada uno de estas, de estos de acá, ¿no? Ya igual, me elegí la imagen más guacha para esto, ¿no? Porque podría estar 1 hora con esto. Ay, me equivoqué, estaba oscureciendo y quería aclarar. Aclaro, esto por ejemplo. Pero no importa, yo lo que quiero que entiendan es qué es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Por qué, digo, cómo aplicar esto? No voy a aclarar en estos sectores porque ya están muy claros. Si los aclaro se van a sobreexponer, ¿sí? Puedo aclarar en estos que les puede faltar un poquitito. También otra cosa importante es que hay lugares... Nunca quiero que mi imagen esté sobreexpuesta, porque donde sobreexpongo molesta, porque el ojo busca la luz. Entonces, cuando tengo algo sobreexpuesto, lo que pasa es que el ojo va directamente a mirar eso que está mal, ¿no? Porque si está sobreexpuesto, muy bien no está. No así cuando subexpongo, porque por empezar el ojo no busca la oscuridad, busca más bien la luz. Eso es una cuestión fisiológica. Y por otro lado, lo oscuro genera como cierto misterio. Lo blanco molesta. Vamos a ver. ¿Ven cuánto más relieve tiene ahora? Miren, Sí. esto es como era originalmente. Y esto es ahora. Y, o sea, básicamente le estoy dando contraste. No siempre las cosas las hago, digo, a veces hay una zona oscura que la quiero aclarar, como me pasó con el hombre que está ahí parado, que lo aclaro, ¿sí? Porque no se le veía la cara. Y en este caso estoy oscureciendo lo oscuro y aclarando lo claro, porque lo que quiero es tener un poco más de contraste. Por eso digo, no es una cuestión de receta, sino de saber mirar. Entonces yo insisto mucho con que editen sus fotos, con que me las manden, porque es aprender a mirar también, mucho más importante que la técnica. Digo, la técnica de cómo hacerla quizás en 4 clases la aprenden, pero después aplicarla y de manera creativa y a donde funciona bien y todo, es súper importante para que todo esto tenga sentido. Miren ahí. Vamos de vuelta a verla. Quizás son detalles, pero al final son lo que hacen a la imagen, todos esos pequeños detalles. Miren lo que era todo este sector antes y miren lo que es ahora. ¿Sí? Y también uno va, digamos, está lo más, ahora que lo veo como en su totalidad, lo puedo también retocar de otra manera, ¿no? Más
gran escala. Es decir, bueno, estos sectores me gustan más oscuros. Ahí estamos. Bueno, les gusta. Lo que más me importa es que me digan si realmente están viendo lo que hice o no, la verdad que no veo nada. Hace una vez Sí, se ve, se ve. No, sí, se ve, se ve. No, yo también porque digo, además del ojo está la computadora, ¿no? Esta la muestra. En el ¿Eh? caso que la quieras imprimir, Sí, estas 4 primeras, las 4 primeras columnas de la mitad que se ven abajo, sí. o sea, no donde estabas trabajando vos, sino las 4 que están primeras, ¿Esto? ahí nomás abajito, esas. En Ahí, el caso sí. de que las quieras imprimir, tendrías también que retocarle los blancos para que no te los... Y me conviene, pero es un mínimo, ¿viste? Como No, hago no, acá arriba de todo niveles. pregunto como para... Ahí, mirá, Mm, eso ya está. Menos claro, todavía. está bien, está bien. Menos todavía. Ahí. Y yo, si no, otro método que usaba a veces, en estos casos, igual yo les estoy hablando de algo súper perfeccionista, ¿eh? No de van a ver la foto y va a ser una porquería. Les estoy hablando de cuando uno es súper exigente. No es que, si no haces esto, la foto es basura. Estoy hablando de exigencia. Le hago una capa nueva, vacía, ¿no? ¿Se acuerdan con el que está al lado del tacho de basura? Capa nueva. Agarro el pincel, elijo un color gris y pinto con gris. En los sectores blancos pinto con gris. Sí, es un horror, no se preocupen. Esperen. Lo voy a tirar a la basura y vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner una nueva. Y en vez de subir, en este caso, en vez de la opacidad, voy a bajar el flujo. ¿Para qué? Para que todo quede uniforme. ¿Ven que el flujo Claro. lo que me permite es que sea uniforme? Sí. Bueno, ahí. Una vez que tengo cubierta, después puedo revisar toda la foto y ver dónde tengo otros sectores blancos, ¿no? Pero una vez que tengo eso, voy a la opacidad de esta capa, de la que acabo de pintar, y la bajo. Sí, Muchísimo la bajo. Ahí. claro. Fíjate que ya no se percibe un gris. Mirá la diferencia. Sí. ¿Ves? Mm, Que no es que se ve un color, de hecho, si yo la agrando es ínfima, pero le saqué un poco de brillo, y ese mínimo que yo le pinté va a hacer que al momento de imprimir la impresora imprima algo. prima, claro. Puedo hacer lo Como mismo acá para que abajo. no, como para que no se aplane la luz con esas columnas. Claro, que no sea blanco, que no sea el color del papel eso. Va a Claro, ser un gris claro, ínfimo como lo que veo, pero no va a ser blanco. está bien. Bueno, vamos a pasar a otra foto. Ya nos cansamos de esta, ¿no? Mm, Pero es otra cosa, ¿no? Como que hay un totalmente. antes. Y si se fijan, a veces lo que pasa es que uno ve la foto así, a veces a primera vista y dice, sí, está buena. Y de repente cuando empezás a tocar y comparás el antes y el después, decís, era un desastre. Era un desastre, es lo que saca la cámara, ¿no? Porque la cámara después no, todo esto claramente lo tiene que hacer uno. La cámara no puede manejarte los contrastes, las iluminaciones, tiene que hacer todo como medianamente igual. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de esta o cierro ya? No, nada. No, no. No, no. Perfecto. A ver si sirve. Bien. Bueno, esta foto, lo que vamos a trabajar un poco con la misma
la misma idea que estuvimos hasta ahora. Esta foto yo la había pasado a blanco y negro, que es mucho más linda, porque fíjense que el color no aporta mucho. Es una foto donde mayormente hay textura. Fíjense que está el paredón de la derecha, que tiene una textura muy linda, los árboles de la izquierda, los volúmenes del empedrado de abajo, que tienen como colinas, las hojas, ¿no? Todo tiene más que ver con los volúmenes y las texturas. No hay nada interesante en el color de la imagen. Entonces, en ese caso siempre es mejor que esté blanco y negro. Yo igual soy muy de la fotografía blanco y negro, me gusta más en general. Digo, no es que todo tiene que ser blanco y negro, pero siempre que una imagen quede mejor en blanco y negro, yo la prefiero en blanco y negro. Entonces, una muy buena manera de pasar las imágenes a blanco y negro es capa de ajuste, blanco y negro. ¿Sí? Esto me permite tocar, ¿qué es lo que pasa cuando yo lo hago de esta manera? No pierdo la información de los colores, ¿sí? O sea, no la desaturé a la imagen, no perdí la información. El programa sigue teniendo la información de los colores, entonces yo puedo trabajar con ellos. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, lo que estoy trabajando es con la luminosidad de cada uno de los colores. Ahí subo la luminosidad de los rojos. ¿Cómo sé? Bueno, en principio pruebo. Subo y bajo y veo qué pasa. Fíjense que cuando bajo los amarillos se me aplana la imagen. Cuando la subo, se enriquece mucho más. Si la subo demasiado, se me sobreexponen. Entonces tengo que encontrar ese término medio. Verde, lo mismo. Entonces fíjense que cuando le doy un poco más de luz a los verdes, me aparecen todas estas hojitas de acá que están sobre el árbol, y las de ahí a la derecha, que si yo bajo, se pierden, ¿no? Entonces, ahí está mucho más interesante. Cian, fíjense que no hay prácticamente. Azul, tampoco hay mucho, hay un poco ahí a la izquierda. Y magenta, que tampoco hay mucho. Bien. Ahora, fíjense que como tengo una capa de ajuste en blanco y negro, si yo tomara el pincel con el color negro, porque esta es una capa de ajuste, igual que como trabajábamos antes. Hay mucho ruido, no sé en cuál casa, pero les pido si pueden apagar el micrófono, porque me pasa que empiezo a gritar. Iba a decir justo eso, no sé, pero hay mucho ruido. No, ya no, pero... Bueno, ahí se fue. Entonces, si yo pinto con negro, lo que voy a hacer es que me aparezca el color. Fíjense. ¿Por qué aparece el color? Porque hice una capa de ajuste. En esa capa de ajuste tengo el blanco y negro, pero tengo la máscara, que como es blanca, me tapa todo lo que está, digamos, el color. Pero cuando yo pinto de negro, me aparece de vuelta. Con X y blanco vuelvo a pintar esto para recuperar mi blanco y negro, porque no quiero, en este caso, no voy a rescatar nada del color. Está la opacidad, vamos a poner 100 así. Y para asegurarme, puedo hacer alt clic. ¿Ven? Y acá veo que me quedó un poquito. Incluso si yo quisiera rescatar una parte con color pero leve, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es bajar mucho el flujo. Y con negro, pintar. Fíjense que en esta zona le doy un color tenue. ¿Sí? Con el flujo puedo ir yo digo para terminar de entenderlo, ¿no? Como aplicado a diferentes cosas. Bueno, vamos a subir el flujo, voy a volver al blanco y voy a pintar todo esto porque no lo quiero ahora. Y vamos a empezar a trabajar la imagen. Entonces, una cosa que yo hago siempre es separar mentalmente, ¿no? La imagen en sectores. ¿Qué sectores tengo? Bueno, por ejemplo, acá tengo, vamos a crear... ¿Ven? Acá me acabo de dar cuenta que había pintado, cuando le puse color antes, después volví al blanco y negro y me quedaron los sectores mal. Para eso sirve la posibilidad de ver la máscara, ¿no? Para este tipo de cosas. Voy a hacer una capa nueva. Esto para mostrarles algo a ustedes nada más, ¿no? Tengo acá la pared. Después tengo un árbol,
que fíjense que tiene esta parte blanca y esta negra, que es interesante rescatar los volúmenes, ¿no? Todos estos árboles tienen una parte más clara acá, y la parte oscura ahí, ¿sí? Después todo el piso, que tiene mucho volumen. Todo este sector de hojas, que está bueno rescatar, fíjense cómo se perdió un poco con el piso. Y todo este matorral, que también se funde un poco. Entonces vamos a intentar que cada una de estas cosas quede bien destacada, que este paredón se le vea bien la textura, porque tiene una muy buena textura, que estos árboles, que las hojitas se destaquen bien de los troncos, y que el tronco se vea bien la diferencia entre la cara de luz y la cara de sombra, que las hojas se destaquen del piso, ¿sí? Bueno, esta capa la voy a tirar a la basura, donde dibujé esto rojo. Uy, miren que se me volvió loco. Se volvió loco. Y entonces, voy a hacer una primera capa de curvas. Esto, como les digo, es ir probando, ¿eh? No hay fórmula mágica, receta, nada. Yo en general lo que hago es, por ejemplo, ahora quiero trabajar sobre el muro de la derecha, ¿sí? Con lo cual, mentalmente estoy dejando de lado todo el resto. Estoy mirando eso, porque yo sé que después enmascaro y lo trabajo sobre lo que quiero. Fíjense que en este caso no estoy muy conforme con la curva. Quiero probar cómo me queda si en vez de con la curva esto lo trabajo con los niveles. Está muy gris ese muro, ¿no? Y estoy tratando de resaltarlo, que tenga más contraste. Miren la diferencia. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es Control I. Vamos a ver si con la herramienta esta de selección rápida puedo seleccionar el muro. Estaba en menos, tengo que ponerle más porque quiero ir agregando todas estas partes. Bien. Me quedaron apenas unos sectores. Voy a ponerle sustraer. Fíjense que acá me agarró un pedacito. Le saco. Y acá me agarró otro pedacito que no era. Bien. ¿Y ahora qué hago? Con el pincel y el color blanco. Pinto el muro. ¿Sí? Bueno, fíjense el antes y el después del muro. Uy, de blanco y negro. Si quiero para después encontrar mejor todo, ahí le puedo poner muro a la capa. ¿Sí? Vamos a trabajar otra capa de curvas. Ah, tengo el banco también. Estoy mirando el piso, ¿no? Ahí el sector de adelante con las hojas y todo. Perdón, el banco, ¿lo puedo hacer junto con el muro o lo tengo que hacer en una capa diferente? Si te queda bien con el... Conviene más. Depende si te sirve. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Vengo al muro. Una posibilidad es venir al muro, elegir el color del pincel blanco y pruebo.
Porque siempre digo, si el ajuste que yo hice sirve para ambos, está perfecto, ¿no? El tema es eso, que te sirva. Ahí lo Está estoy bien. pintando de blanco, ¿no? En la capa donde retoqué el muro. Vamos a ver el antes y el después del banco. Está bien. Puede andar. Puede Está andar. bien. Y ahora, acá, en la de arriba, que estoy pensándolo un poco para este piso. Ojo, podríamos ver si en la misma del muro cómo queda el piso. Como hago, una manera de ver cómo le quedaría el piso es bajarle la densidad a la máscara. Cuando yo bajo la densidad, lo que bajo es la parte negra, la máscara propiamente dicho, ¿ven? Entonces también queda bien. Entonces voy a borrar esta que hice, y sobre esta misma del muro, con el pincel con color blanco, y le voy a bajar el flujo, porque ahora lo voy a hacer a mano alzada. ¿Por qué? Porque no es una zona tan delimitada, tan dura como el muro, ¿no? Fíjense que acá hay unos sectores que me quedaron demasiado blancos. Entonces vuelvo al pincel con negro. Esto es así, uno de alguna manera va pintando, ¿no? Con la facilidad de que puedo ir y volver, pero pinto. ¿Ven? Esos pedazos que han quedado muy blancos, los recupero. ¿Sí? Y ahora lo que yo haría es hacer una nueva de curvas donde voy a oscurecer. Entonces, le pongo control I para invertirla. Y entonces esta es la capa para oscurecer. Y otra nueva capa de curvas donde voy a aclarar. Control I. Aclarar. Acuérdense que este proceso se le llama Dutch and Burn. Que es lo que me permite aclarar y oscurecer por sectores. Entonces, ¿dónde voy a aclarar? ¿Ven? Ahí está muy fuerte. Vamos a bajar el flujo. Estas hojitas, por empezar, necesitan luz para separarse el tronco, que es oscuro. Fíjense que acá pinto así medio por encima, ¿no? No voy a estar pintando hoja por hoja, seleccionándola. Porque además después lo que puedo hacer es desvanecer un poco las máscaras para que no sea visible en ningún lado. Pero ya miren la diferencia. ¿Ven que las hojas estaban perdidas? Y después voy a ir a, no, perdón, me quedo acá en aclarar. Y voy a aclarar un poco este lado del tronco, que es el lado iluminado, para generar más volumen, para que se diferencie más del lado oscuro. Y voy a hacer lo mismo acá con este, y lo mismo acá con este. Y voy a oscurecer un poco este sector y un poco este. Y fíjense cómo ya con esto cambió un montón la imagen. ¿Ven que todo este sector de árboles con estas hojas eran un poco un manchón? Y fíjense cómo con esto cobran otra importancia. Voy de vuelta a aclarar. Voy un poquito acá abajo. Y ahí atrás que hay otro.
Y acá también puedo ir como aclarando los sectores que... Y oscureciendo algunas otras zonas de hojas también para realzar. Clau, el Dutch and Sí, Burn se debe usar mucho también para nubes, ¿o no? Debe estar bueno cuando vos tenés esas nubes así como sí, algodones, ¿viste? sí, sí, O de totalmente. tormenta. A veces hay dos maneras, ¿no? A veces usar el Dutch and Burn y aclarás y oscureces, o a veces como hice con el muro, ¿no? Que lo que podés hacer es generar un contraste y aplicarse Ajá, ese contraste a todo el sector. A veces también es como probar, ¿no? A ver cuál funciona mejor. claro. Claro, con el Dutch and Burn le das como más, podés digamos, es como si estuvieras sombreando con un lápiz, una Exactamente, carbonilla, ponele. pero puede ser mucho más, fíjate que ahora también estoy como levantando, realzando un poco el muro, Mm. como más allá de lo que ya le hice, miren la diferencia. Incluso a veces te lo inventás, ¿no? Digo, acá por ejemplo estoy generando como todo este sector de plantas, le estoy como creando más volumen porque se hace medio un matorral. Entonces, las zonas que tenían apenas un poquito de luz las estoy iluminando un montón y las otras las voy a dejar, las voy a oscurecer. Y realzo muchísimo las imágenes con esto. Siempre tengan en cuenta que, o sea, es un montón de trabajo, no hay otra manera, pero bueno, no es algo que voy a hacer en 400 fotos de mis vacaciones, ¿no? Voy a elegir alguna que me gusta mucho, que quiero tener una muy buena foto, o siempre lo puedo hacer como a nivel más general, digo, lo podría haber hecho solo con los árboles, pero bueno, sí, está claro que es un re laburo para hacer con todas mis fotos. Ven como acá elegí algunos sectores y los aclaré un poco de estos matorrales. Bien, ahí va. Bueno, puedo claramente trabajar una imagen tanto como paciencia, tiempo y ganas tenga, ¿no? Siempre y cuando sirva, porque tampoco es una cuestión de, ¿no? Que porque le hago más va a quedar mejor. A veces lo precisan y a veces no. Esta imagen la elijo porque es una imagen donde se ve claramente cómo la levanta muchísimo una buena edición. Pero tampoco es que uno, que no es que todas las fotos necesitan esta cantidad de trabajo, son las fotos que yo elijo para el curso para mostrarlas, porque si elijo una que ya de por sí está bien y no necesita retoques, no tiene mucha gracia. ¿Sí? Esta parte, digamos, me parece que es la que más gana y que es como el corazón de la foto. Esos árboles todos torcidos y alineados con su textura, con estas ramas, para mí son como lo más interesante. Y también me gusta mucho el piso. Digo, me gusta esta foto que me parece un poco de una cosa de película, de dibujito, como la pared parece caída para un lado, los árboles tienen todos el mismo ángulo de inclinación y la textura, y el volumen del piso, ¿no? Todo como raro, como salido de algo fantasioso. Bueno, ¿hay preguntas? No, no, ¿Nadie? No, no. está bien claro, está bien Bueno. claro.
Bien. Recuerden siempre guardarlas como PSD para, bueno, primero para mandármelas a mí, y después ustedes, si están practicando y todo, y quieren después poder, sobre todo a lo mejor ahora, que en una clase es una cosa y después en otra, al ir aprendiendo cosas nuevas, se lo pueden incluso agregar a fotos que ya hicieron, ¿no? Simplemente lo que pasa con las PSD es que pesan, pero bueno, tampoco es tan inaccesible ya un disco rígido externo. Piensen que, no sé, un disco de 2 teras, ya la verdad es que estoy muy perdida con los precios, pero no es para nada impagable y con 2 teras tengo para 1.000 millones de fotos. Así que no escatimen en eso. Guárdenlas bien y todo, que no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Bueno, y arrancamos nomás con una cosita, después la seguimos la próxima. JPG, esperen que estoy buscando estas. Es con el RAW. Y hay gente, bueno, no sé si ustedes usan el Lightroom. No lo uso. Sí. Bueno, mucha gente prefiere el Lightroom porque puede utilizar ajustes en muchas fotos, ¿no? Como hacer un ajuste, guardarlo y dárselo a 500 fotos. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que se puede hacer en Photoshop también, en RAW. El tema es que no se puede, o sea, el Lightroom es mucho más limitado, son ajustes más globales, estas cosas que hacíamos recién en Lightroom no se pueden, o no con tanta precisión y todo. A lo mejor Lightroom está bueno para hacer una edición un poco más liviana. Sí, O una pero foto bueno, que necesita tanto retoque. claro, pero el Camera Raw es muy parecido al Lightroom. Entonces, este es la interfaz del Camera Raw, que es muy parecida, y si yo, suponiendo que saqué 15 fotos en una situación de luz similar y todo, y que tengo un par de cosas que son siempre iguales, pongámosle que todas necesitan un poquito más de exposición y todas la misma temperatura de luz, y determinadas cosas que podría necesitar para todas igual, ¿no? Bueno. Ay, esperen que se me... Con esta nueva configuración no me acuerdo dónde estaba lo que les quiero mostrar. Acá. En estos 3 puntitos que están abajo, pues te va actualizando, ¿viste? Y te cambian a veces los dibujitos y eso. En estos 3 puntitos de acá, le pongo guardar ajustes. Me aparece lo que estoy viendo acá, que está todo, casi todo cliqueado. Son todas las modificaciones que puedo hacer. Entonces me pregunta cuál es guardar. Pongámosle que le pongo que todos. Le pongo guardar. Y le puse Auge Galia, que es el nombre que tiene la foto, ¿no? Pues pongámosle que le pongo guardar. Y le voy a poner, bueno, le voy a poner cancelar así no me guarda los ajustes. Y después yo abro otra foto que estuviera sacada en el mismo lugar. Voy a abrir la misma, supongamos que era otra. Que era otra foto sacada en la misma situación. Ven que está oscura porque no guardé los ajustes. No, acá en Camera Raw no me quedaron. Pero yo vengo acá y le pongo cargar ajustes. No importa dónde se guarda, porque automáticamente el programa los va a ir a buscar ahí. Automáticamente me aplicó todos los ajustes que yo había hecho. O sea que si yo quiero trabajar en serie, porque la gente, yo escuché muchas veces que la gente usa el Lightroom porque agarra 15 fotos y le aplica un mismo ajuste, filtro, lo que quiera. Bueno, acá puedes hacer lo mismo. La única diferencia es que en el Lightroom agarras 15 fotos y les haces lo mismo, y acá se lo haces a una, lo guardás y después se lo aplicás a cada una. Pero digo, no hay ninguna diferencia importante. ¿Sí? Voy a mostrar una foto donde apliqué esto, otras maneras, ¿no? De aplicar lo que estuvimos viendo hoy. Estos son mis salvajes.
Miren el pelo, por ejemplo. Fíjense acá el pelo, cómo lo realcé, para que se diferencien bien las zonas con brillo y sin brillo del pelo, para realzarlo básicamente, ¿no? Entonces lo que hice con el Dutch and Burn fue aclarar estas zonas claras del pelo y oscurecer las zonas oscuras. Fíjense que hice lo mismo acá. ¿Ven? Que es sutil, pero lo realza un montón. Digo, además de las Sí. pieles y todo, todas estas zonas. Fíjense acá también. Fíjense que estos pelos se perdían un poco más en el fondo y ahora se destacan mucho más. ¿Sí? O sea, son un montón de usos. A ver, el uso es siempre el mismo, ¿no? Pero hay un montón de maneras de aplicarlo. Incluso se lo hice un poco en la ropa para que tuviera más volumen, todas estas zonas como de dobleces de la ropa. Miren cómo era. Ay, perdón, hice otra. Ven que está ahí como más chato y lo que hice acá fue aclarar y oscurecer eso para darle como más volumen. ¿Sí? Sí. Fíjense que lo apliqué también en los brazos, que le resalté un poquito más la parte con luz y dejé en sombra lo otro también. Miren. Ven que la foto era así. ¿Ven? Este tipo de cosas le da mucho volumen a la foto. En la cara también lo puedo hacer. A ver, no sé si en este lo hice. Que es oscurecer un poquitito esta zona de sombra y aclarar la otra. En esta, pero ahí, o en otra lo hice un poco más. En este caso, como el trabajo es mucho, conviene hacerlo como en muchas capas, la capa de la cara en una, la capa de los pelos en otra, ¿no? Para Exacto. Mira, yo por ejemplo en estas. Por ejemplo, en una capa le retoqué las pieles. ¿Sí? Entonces, perdón, lo metí en una carpeta porque son, por ejemplo, 2 capas para el retoque de pieles. Ven que en el retoque de pieles son chicos, con lo cual mucho no hay, digo, no hay ni grandes ojeras, ni arrugas, ni nada. Pero fíjense que vieron ahí estas pequeñas sombras, ojeras, es digna de hija mía. Y ven, fíjense cómo, ay, perdón, no era esta, cómo le suavizo eso. Claro. Le suavizo también esta transición entre luz y sombra. ¿Ven? Eso lo hice en otras capas. Y en este, digamos, eso lo hice con otro, lo de las pieles, lo hice con otras herramientas. Pero acá está lo mismo, el Dutch and Burn, y fíjense. Fíjense, por ejemplo, cómo le trabajé. Fíjense que estaba como muy clara toda la cara. Estaba como muy clara, entonces, por ejemplo, oscurecí el contorno de los ojos y las pestañas, y también la boca, que quedaba muy lavada. ¿Ven? Que quedaba como la boca muy pálida, muy parecida a la piel. Entonces le oscurecí un poco los labios también. Le trabajé un poquitito estas sombras. ¿Ven que tiene unas leves sombras acá en la cara? Se las aclaré un poquitito. ¿Sí? Esta justo igual no la terminé, la estaba trabajando hoy. Quedó muy clara la cara y todo, pero bueno, ahí la estaba... Es divina la foto, me encanta. Gracias. Bueno, la modelo también. Y sí, ¿no? Me facilita. Igual te digo, me facilitan hasta ahí, porque de lo mal que se portaron, me costó un montón. Pero bueno, nada, esto más que nada les abrí estas porque les quería mostrar eso, ¿no? Como diferentes usos y cómo se puede usar desde lo particular a lo general, ¿no? Como usarlo en un mechoncito de pelo. No se está...
En esta todavía no le trabajé el pelo, esta no la había terminado. Pero ¿cómo lo puedo hacer en un mechón de pelo o lo puedo hacer en porciones más grandes, digamos? Acá, por ejemplo, también le oscurecí un pedacito, un poquitín este sector de la cara. ¿Ven? Que esta parte, no me sale. Al trabajar, aclarar y oscurecer también la vas despegando del fondo, ¿no? También hago el trabajo de despegarla al fondo. Igual eso, un poco hay que hacerlo con las luces, ¿no? En el momento de iluminar, otro poco tiene que ver con el color del fondo, o sea, claro, también yo tengo un fondo oscuro y eso un poco me complica, pero bueno, lo trabajo también. Este brazo, por ejemplo, me quedó medio oscuro porque la luz principal venía de este lado y el brazo lo tiene hacia atrás, porque también te pasa eso si trabajás con gente, más con chicos, que vos iluminás y en cuanto se te mueve un poquitito, quizás un sector quedó en sombra. Está bien que acá no es lo más importante, digo, es un brazo, pero sí lo aclaré un poquitito porque la idea es que, digo, no quiero tener detalle, pero quiero que no parezca que le falta un brazo. Nomás que se note que hay un brazo ahí. Entonces ahí, acá por ejemplo la tengo que seguir trabajando un poquito para traer este brazo, ¿ven? Ahí ven que está muy fuerte y me paso. Se empieza a ver el trazo, lo tengo que hacer un poquito más suave. Pero bueno, ahí de a poco la voy trayendo para que no quede que parece que le falta un brazo. Pero no necesito, no siempre tengo que tener, no hace falta que el brazo tenga la misma iluminación que la cara. Claramente no lo va a tener por cómo viene la luz. El tema es solamente que se note que está. ¿Sí? Bien. Bueno, chicas, para la clase que viene mándenme algunas fotos donde hagan este trabajo con las capas de ajuste que hicimos, las que ustedes quieran, en color o en blanco y negro, las trabajan y acuérdense de mandármelas en PCD con las capas, así las podemos ver en clase bien. ¿Sí? Bueno. Dale, claro. WeTransfer. ¿Te las mandamos por WeTransfer? WeTransfer o mail, o yo uso Gmail, así que si usan Google Drive también me la pueden mandar por ahí, ¿sí? Dale. Vos, si no haces ninguna, estás perdonada porque yo me iría a la playa si fuera vos. Bastante que estás acá. Y hoy me costó, Me costó dejar la playa a las 6, te soy sincera, un montón. Y me imagino. Todos me miraban como si estuviera loca. ¿Cuándo volvés? No, me vuelvo pasado mañana. Ah, bueno, el lunes que viene igual ya está. 2 días. Sí, ya está. Así Está que... bien, bueno. Bueno, podés sacar una linda foto de la playa y laburarla. Sí, lo pensé. Sí. De hecho, saqué unas que estaban buenas, pero las saqué en JPG, las quería sacar en RAW para hacer todo el cámara. Sacá en RAW porque tenés mucha más información para trabajar, sí. Sí, obvio, pero me avivé que tenía la máquina, no me vi que tenía la máquina seteada en JPG y cuando las fui a ver me gustaron, pero bueno, no. Mi recomendación es que tengan siempre la máquina seteada en RAW más JPG. Porque total, después para borrarla siempre estás a tiempo. Las borro, tal cual. Pero si de repente sacas una foto que te gusta y ahí ya no estás a tiempo de volver atrás. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Virginia, ahora te agrego al grupo, ¿sí? Ah, buenísimo, sí, yo te voy a hacer algunas preguntas después cuando me ponga a editar porque todo me llevó con delay, sonido e imagen. Ah, bueno. Igual si querés, yo ahora la clase la subo y les paso el link para que la vuelvan a ver también. Ah, buenísimo, porque ahí seguramente no me va a llegar así. No porque graba directamente desde mi compu, así que tiene que estar todo en mi tiempo, digamos. Al tiempo que veo yo y hablo yo. Pero igual no te preocupes, que lo que necesites me preguntás, ¿sí? Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, chicas, que tengan una buena semana. Bueno, gracias, Clau. Un beso grande. Gracias a ustedes. Beso a todos. Chao. Chao.